nuestro énfasis because of our emphasis en la pluralidad de in the ancianos plurality para of cuidar la elders iglesia in local. order to take care of the church, Y a la eliminación de los ministerios de apóstol and y eliminating profeta, the ministries of the apostles and prophets, mayormente entre las iglesias mainly reformadas, in Reformed churches. y digamos sufrir un poco la Sí. carencia que usted describió de hombres talentosos, And because we suffer the lack of talented leaders that you mentioned. ¿por qué cosa ha sido reemplazado eso, esos hombres talentosos, What do you think these talented en la leaders have been plantación de iglesias replaced in contemporáneas, the contemporary planting of churches? o no ha sido reemplazado Or por has nada that y been replaced by simplemente no anything? estamos haciendo nada? What do you see with that? Repito la pregunta. Bueno, va a estar difícil repetir la pregunta. Pero básicamente, por lo que yo entendí y le traduje, es que ¿por qué ha sido reemplazado esos líderes talentosos hoy día en la plantación de iglesia, dado el hecho de que no tenemos esa posición de los apóstoles y profetas? Next question. Próxima pregunta. You answered it, right? No, I was just repeating the same, okay. I thought, so that it would be recorded. I was hoping you answered it. No. I don't know that they have been replaced Yo no sé si han sido reemplazados or that they're not there. o que no estén ahí. I think that the language and understanding isn't present. Yo creo que quizás el lenguaje y el entendimiento no está presente To bring definition to it. para traer una definición a ese tipo de liderazgo. When I think about the United States, which is my point of reference, Cuando yo pienso en Estados Unidos, que es mi punto de referencia, and I think about John Piper, John MacArthur, y pienso en John Piper, John MacArthur, men that would abhor the idea of anybody assigning anything apostolic to them. hombres que aborrecerían cualquier noción o intento de que le llamen apóstol o algo así. And yet living and embodying the reality of Paul's pattern. Sin embargo, ellos han vivido y han seguido el patrón del apóstol Pablo. But I don't think we're looking for the Pipers and the John MacArthurs. Pero yo creo que no estamos buscando a los Pipers o a los John MacArthur. Because those are the unusual leaders, but I don't think they represent how mission tends to move forward. Porque esos son líderes inusuales y no creo que son los líderes que típicamente son los que mueven o avanzan las misiones. But it does illustrate how an absence of definition and orientation Pero sí ilustra cómo una ausencia de definición y de orientación would cause us to overlook people that operate that way. podría ser que nosotros pasemos por alto personas que están funcionando de esa manera. So if you're an independent church, for instance, Así que si tú eres parte de una iglesia independiente, I think it makes the case for partnering together and finding those people in our city or in our area who do that kind of thing. la idea sería poder unirte y colaborar con otras iglesias y juntos identificar esos talentos, esos líderes talentosos que podrían hacer cumplir con ese rol. If they're not within the church, then pray that God would bring them outside of the church. Y si no están dentro de la iglesia, oremos para que el Señor los traiga también. And I think they would need to have your confidence that they can fulfill or are fulfilling that role. Y ellos necesitan tener la confianza de ustedes de que ellos pueden cumplir con ese rol. But we need to look Pero necesitamos ver, with these categories. in view. necesitamos buscar a esos líderes. Decía ahorita, You mentioned earlier that the ideal would be for the local church to produce its own leaders so that they would form part of the plurality of those elders or those that would go to another church and plant another church. suponiendo que esa iglesia no ha producido esos obreros y viene un obrero de fuera, alguien con But
What happens if that church has not produced those kind of leaders and then someone else comes from outside with those qualities? Básicamente, si hay algún tipo de parámetros que puedas recomendar, quizás una línea de tiempo. Do you have any recommendations on how to work with that, a timeline in order to accept Para it? nosotros ver si esa persona puede conectar con la iglesia. In order for us to see if that person can connect with the church and could actually serve in that local church. Yes, yes. So that's a very common problem, a common phenomenon. Eso es un problema común, un fenómeno común. And in casting a vision for healthy leaders emerging from healthy Y al churches, presentar esa visión de líderes que puedan avanzar una iglesia saludable, I don't want to overlook the reality that throughout Christian history, yo no quiero pasar por alto la realidad que a lo largo de la historia cristiana, 90 to 95% of the churches were under 150, 200 people. un 90-95% de iglesias tenían menos de 200, 150 personas. And so to move forward, we sometimes have to look outside of the Así church. que para avanzar la iglesia, a menudo tenemos que buscar fuera de la iglesia. In finding a church planter to plant in the area where I live, Y para encontrar un hombre que plantara una iglesia en el área donde yo vivo, I faced the same problem. yo encontré el mismo problema. And I began networking with other leaders in the area, Y yo empecé a trabajar en una red con líderes de la misma área put out word that I was looking for a church planter, y anuncié y di avisos de que yo estaba buscando una persona que plantara iglesia. invited people into the process of praying with me. Invité a personas al proceso de orar conmigo por ese motivo. And a year or so later, one of the people that I spoke to contacted me. Y aproximadamente un año después, una de las personas que yo contacté me llamó And said, I think we have a guy you should talk to. y me dijo, mira, yo creo que hemos encontrado una persona y creo que deberías hablar con esa persona. And I got to know him and we assessed him and now he's planting a church in the Y area. yo me reuní con esa persona, evaluamos a esa persona y ahora mismo está plantando una iglesia en el área donde yo vivo. My point being that he came from outside, not from Mi inside. punto es que él vino de afuera, no desde adentro. He was not a part of our local church, he was outside of our local church. Él no era parte de nuestra iglesia local, era una persona que venía de afuera. But I didn't allow the fact that he wasn't there to discourage me from planting a church. Pero yo no permití que el hecho de que la persona no estuviera ahí me desanimara en el propósito de plantar una iglesia. Kim and I cried out to God. Kim y yo clamamos al Señor, We invited others to pray with us. invitamos a otros a que oraran por nosotros, We put out word, nosotros enviamos aviso, anunciamos a las personas and we looked hard. y buscamos intensamente. So I think there is a way to think about that will that can produce church planters. Así que yo creo que hay una forma en la que nosotros podemos trabajar y que se pueden producir plantadores de iglesia. And I also think that bringing someone in can help to create the multiplication culture that you want in Y the yo church. creo también que traer a una persona de afuera puede ayudar en ese proceso de multiplicar y crear esa cultura de plantar iglesias. Just imagine a church of 100 people that are accustomed to just being cared for. Imagínense una iglesia de 100 personas que están acostumbrados a simplemente recibir cuidado. And all of a sudden you bring a church planter into that environment Y de repente tú traes a un plantador de iglesia en ese ambiente. because you invited them to pray that God would bring a church planter. Porque tú los animaste a ellos a que oraran para que llegara un plantador de iglesia. And you cast a vision that you believe our church should plant a Y church. tú has trazado una visión de que tú crees que tu iglesia local debe plantar una And iglesia. then one Sunday morning he's there, you have him stand and everybody applauds. Y un domingo en la mañana él está ahí, tú le pides que se levante y todo el mundo aplaude. And he's spending time in the church and he's serving in the church now. Y pasa tiempo en la iglesia, está sirviendo en la iglesia.
And you're bringing updates to the church on how his development is going. Y usted le notifica a la iglesia cómo va el desarrollo de esa You're persona. having him preach on Sunday morning and he's stumbling forward in doing that. Y usted le pide a él que predique un domingo en la mañana y quizás va tambaleando un poco, pero va avanzando. But this loud statement is being made to the church. Pero se está haciendo una declaración fuerte a la iglesia. So it does wonders to help a church to build that culture. Así que eso es maravilloso para ir creando esa cultura en la iglesia. I'll say this one other thing. Y voy a decir una cosa más. In one of the things that we did at our conference last week Una de las cosas que hicimos en nuestra conferencia la semana pasada is we rolled out a church planter residency kit. es que nosotros presentamos o lanzamos un paquete de como un internado para plantadores de iglesia. Which is anything a pastor would need to know about training a church planter for a 1-year period. Y la idea es que es todo lo que un pastor necesitaría saber para entrenar a un plantador de iglesia por un periodo de 1 año. And we gave it to every one of our churches. Y nosotros se lo dimos a todas nuestras iglesias. Some of our churches are small, some of them are large. Algunas de nuestras iglesias son pequeñas, otras son grandes. And we gave it to them and we said, consider having somebody be a church planting resident or intern in your church over the next year. Consideren que le dijimos a las iglesias, miren, consideren tener a una persona dentro de su iglesia que se esté preparando para plantar iglesias y que ustedes lo estén entrenando por todo 1 año. Because we're thinking, even if only 10% of the churches do that, Porque nosotros estamos pensando que si tan solo el 10% de las iglesias hacen esto, we're still going to see 8 or 9 church planters. nosotros coming vamos out of a that. por lo menos encontrar entre 8 o 9 pastores. So it's another practical way to step forward, and I'm having that material sent to Dion. Y esa es otra manera práctica en la que estamos avanzando la iglesia y ese material lo vamos a enviar también. Sorry for the long answer. Perdón por la respuesta tan Getting larga. late in the day. Aquí, una iglesia que tenga un solo pastor, Can a church that has only one tenga la pastor convicción de que debe haber pluralidad, and que tenga la convicción de que debe haber and pluralidad, that has the conviction of a plurality of debería elders? pensar primero en que haya varios pastores antes de Should that enviar church personas consider first to have another pastor before actually having someone to send? Probably. Probablemente. Probablemente. So you want to have a leadership team Usted- at a minimum. Usted debería tener por lo menos un equipo de liderazgo como mínimo en la iglesia. If you don't have qualified elders, Y si no tiene ancianos calificados, you still want to uphold the principle of plurality. usted de alguna manera u otra debe todavía presentar ese principio y vivir bajo ese principio de pluralidad. You want to be informing the church and these leaders that eventually we're going to have elders. Usted quiere informarle a la iglesia y a los líderes que eventualmente vamos a tener pastores, vamos a tener ancianos. But Pero if there was a man in my church who was coming to me and saying, I don't know about eldership, but I would love to plant a church. si hay un hombre en la iglesia que dice, mira, yo no estoy muy seguro acerca de ser pastor, pero yo estoy entusiasmado con la idea de plantar una I iglesia. would probably work with him to create a pathway where he could get there. Probablemente yo trabajaría con esa persona para crear un camino para llegar a esa meta, Even if I didn't have elders. aunque yo no tuviera otros pastores. I wouldn't make him becoming an elder a condition. of Yo no lo planting a church. obligaría o lo condicionaría a esa persona a que primero sea un pastor para luego considerar ser un plantador de iglesias. usted mencionó un You contexto mentioned a context, súper importante a a tomar very en important cuenta, context that we need to keep in y mind, fue la palabra independiente. and it's the word independent. Esa palabra está muy arraigada en esta cultura. That's a very important word for us in this culture. ¿Cuáles serían los conceptos más básicos What are the most basic que concepts deberíamos that we should aplicar para que de aquí salga una red de plantación? apply in order to start a church planting network?
Thank you for that question. Gracias por esa pregunta, Because it reveals a heart that's thinking beyond independence porque revela un corazón que está pensando más allá de la independencia and a mind that's moving from independence to interdependence. y una mente que se está moviendo de la independencia a la interdependencia. And I think I want to return to the point that I was making earlier Y yo creo que quiero regresar al punto que estaba enfatizando antes, about the importance of this, of understanding this as a theological issue. sobre la importancia de ver esto como un tema teológico. So I would want to share with my leaders that I believe in the doctrine of interdependence. Así que yo quisiera compartir con mis líderes que acerca de la doctrina de la interdependencia And take them through a study of only some of the things we talked about tonight, because there's a lot more. y llevarlos a ver no solo lo que hemos visto esta noche, sino muchos otros pasajes más que enseñan la interdependencia, So that I could persuade them that independence is not a strong biblical pattern. de forma tal que yo pudiera persuadirles de que entendieran que la independencia no es un patrón fuerte en la Biblia o que podemos ver en la Biblia, That interdependence is the stronger biblical sino pattern. que el patrón más bíblico sería la interdependencia And that we want to align ourselves with that. y que nosotros queremos alinearnos con eso. Is that helpful? Eso ayuda. Please follow up if it's not. No entendí mal. If I did not understand, correct. You mentioned that just a while ago, Que las iglesias no plantan iglesias, that churches do not plant churches, sino que las redes plantadoras plantan iglesias. but the church planting networks Me gustaría que plant churches. explicara un poco más. Could you elaborate on that? Yes. I am not crusading against the idea or the phrase that churches don't plant churches. Sí, yo no estoy en una cruzada en contra de la idea o la frase que las iglesias no plantan iglesias. But I am trying to say that in the New Testament, Pero sí estoy tratando de decir que en el Nuevo Testamento that it was churches plus gifted leaders that planted churches. lo que podemos ver es que las iglesias más líderes talentosos plantaban iglesias. And saying that churches plus gifted leaders equals partnership. Y lo que estoy diciendo es que las iglesias más estos líderes talentosos es igual a una colaboración, a una asociación. So Paul described his relationship with the Philippians as a partnership in the gospel. Asimismo, Pablo describía su relación con los filipenses como una asociación en el Evangelio. So I was just saying that a more accurate way to describe Paul's pattern Así que lo que estaba diciendo es que quizás una manera más clara de describir el patrón del apóstol Pablo is partnerships plant churches. es que las colaboraciones, las asociaciones, el compañerismo es lo que lleva a la plantación de iglesias. But I think I still say churches plant churches sometimes. Pero yo creo que de hecho yo mismo digo que las iglesias I'm- plantan iglesias en algunas oportunidades. I'm entirely inconsistent on that Así point. que en ese punto no soy muy consistente. So do you believe that church planting networks would replace mission agencies, or do they work together? I think they work together. Yo creo que trabajan de la mano. I think they play a similar role in different places. Creo que cumplen un mismo rol, pero en lugares distintos. I would hope that a mission agency would have as a goal Yo esperaría que una agencia misionera tuviese como meta to send out workers with a desire to plant, to
to reproduce churches. enviar obreros con un deseo de reproducir, de multiplicar iglesias. But I recognize in areas where the gospel where Christ has not been named, Pero reconozco que hay áreas, hay lugares donde el nombre de Cristo no se ha nombrado todavía, that there is much work to be done in just uprooting the soil. que hay mucho más trabajo que hacer que simplemente remover el terreno. And those are the people that are fulfilling the real apostolic function. Y esas son las personas que están cumpliendo esa función apostólica. Usted mencionó You el mentioned modelo de the plantación de model iglesias de of Pablo, church planting in Acts, Paul's. y es inevitable ver el movimiento de iglesias en casa. And it's inevitable to see the church planting at homes, churches at home. ¿Cuál es su opinión con respecto al movimiento de iglesias en casa? What's your opinion about that movement today of churches at home, in homes? ¿Y cómo encaja en toda esta red de And how does that fit in the church planting network? Yeah. Well, it certainly looked more attractive during the pandemic, didn't Se it? veía mucho más atractivo durante la pandemia ese modelo de plantación de iglesias, de iglesias en casas. And the pandemic loaned a new level of credibility to it. Y la pandemia le otorgó mayor credibilidad durante ese tiempo, ¿verdad? And where there's persecution or where oppression is growing, Y donde hay persecución y la opresión está creciendo, believers tend to have to move towards homes los creyentes tienden a ir a los hogares, a las casas y tener Because las iglesias ahí. because the government restricts their meetings in other places. Porque el gobierno les limita la facilidad de reunirse en otros lugares. So I was meeting with a Canadian leader just recently Recientemente estaba reunido con un líder canadiense and anticipating where their government is going. y anticipando a dónde va su gobierno, They've started a fund in order to be able to find a meeting place ellos iniciaron un fondo para encontrar lugares donde reunirse, because they own their building, but they're expecting it to be taken away. porque ellos son dueños de su edificio, pero esperan que próximamente les van a quitar su edificio. So you play that out logically and you realize Christians gathering eventually gets eliminated. Así que cuando tú piensas en lo que eso pudiera resultar, es posible que las reuniones de creyentes va a ser eliminado Which en esos lugares, moves us into homes. lo que entonces forzaría a esos creyentes a reunirse en los hogares. Having said that, Habiendo dicho eso, where that is not necessary, donde eso no sea necesario, then I think the idea of Christians gathering in places to be able to worship as a whole congregation yo creo que la idea de lugares donde los cristianos puedan reunirse y puedan juntos adorar al Señor is preferable, more edifying, and more enjoyable. es preferible, es más edificante y se puede disfrutar más. If a church is meeting in a home, I would hope it would have an elder. Si una iglesia se está reuniendo en una casa, yo esperaría que hubiese un pastor And the church would still be governed by elders. y que la iglesia siga siendo gobernada por pastores. Is that helpful? ¿Eso ayuda? Mi pregunta es rápido y requiere una respuesta rápida. A quick question with a quick answer. En países como los nuestros, In countries like ours, uno de los obstáculos para one of the obstacles for the development of new churches and the plantation of new churches, es la falta de it's the lack interés of interest entre los jóvenes cristianos in the young para dedicarse al believers pastorado, to dedicate themselves to the pastorate or to plant churches or to serve the Lord full time por patrones culturales, because of cultural patterns Yeah. malas experiencias or de- bad de los experiences misioneros que nos from trajeron the la missionaries palabra de that Dios brought aquí, us the Word of God here. Yes. En países con esta situación, So in countries with this una red de situation, plantación de iglesias, a network for ¿qué planting hace? churches, Primero, what should it do first? o se dedica Does a it captar focus on finding personas, people plantadores, y a people that would capacitar, plant o churches, traería de fuera del or país should
They bring people from outside of the country to plant those churches. Yes, yes. This, this is not a national problem. This is a global problem. Ese no es un problema nacional, es un problema global, realmente. The credibility of the church La credibilidad de la iglesia and the interest of people serving the church y el interés de las personas en servir a las iglesias has dropped dramatically. ha bajado significativamente. In the United States, seminaries can't find students. En Estados Unidos, los seminarios no encuentran estudiantes, Churches can't fill their pulpits. las iglesias no tienen quien les predique. There's a great resignation going on Hay muchos pastores que están renunciando with nobody to fill behind them. y nadie les está sustituyendo a esos So what pastores. do we do in the absence of a pool of people? Así que, ¿qué hacemos ante la ausencia de personas disponibles para cumplir con este rol? We must pray. Nosotros debemos orar. We must pray that the Spirit of God will be poured out upon Debemos this next orar que el generation. Espíritu de Dios sea derramado sobre la iglesia y más personas se interesen. We must preach Debemos predicar and hold up the importance of Christian y ministry. presentar la importancia, poner en alto la importancia del ministerio cristiano, del And ministerio ensure that pastoral. our church has a culture that supports that because it's been preached. Y asegurarnos de que nuestras iglesias tengan una cultura de apoyar el ministerio pastoral porque se ha predicado acerca de eso. When we gather the youth together, let's have a pastor share his story of being called to ministry. Cuando nosotros tengamos a los jóvenes reunidos, vamos a tener algún pastor compartiendo su historia de llamado al ministerio. Let's pull a church planter in and get them to tell their story. Vamos a llamar a un plantador de iglesias y permitámosle que cuente su historia del llamado. My point being, think creatively about how to elevate the profile of that in the minds of the younger Mi people. punto es que debemos pensar creativamente sobre formas en que podemos elevar el perfil de esta posición para que los jóvenes vean esto como algo atractivo. My final thought is that I think being able to make internships available, residence, whatever we might want to call it, Y yo creo un pensamiento final es que la oportunidad de tener internados o planes de pastores residentes o plantadores de iglesias residentes. establishing a reputation that your church is a place that young men can come and be trained. Establecer una reputación de que tu iglesia es un lugar donde los jóvenes pueden ir y ser entrenados para el ministerio, They'll be mentored and cared for, and there will be opportunities for donde van a ministry. encontrar mentores, les van a cuidar, van a encontrar oportunidades para servir. Can also be helpful in this climate where men don't know where to go. Eso también puede ser de ayuda en este clima donde a veces los hombres no saben a dónde ir.